Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como ven ahí, mi nombre es Ezequiel Perazo, soy abogado, tengo un posgrado en Defensa del Consumidor y recientemente hice un compliance enfocado en ciberseguridad y algunos cursos sobre estafas bancarias, así que quería más o menos transmitirle estos conocimientos, hablar un poco de ciberseguridad y los riesgos actuales. Arrancamos. Bien, según el Foro Económico Mundial, incluye, como ven ahí, a los ciberataques entre los 5 principales riesgos que afectarán al mundo en los próximos años. Eh, Siendo que en segundo lugar se encuentran la mala información o la desinformación generada por la inteligencia artificial. En primer lugar tenemos los problemas climáticos. Ya les adelanto que en este 2025 ciberseguridad está en el primer lugar. Esto es increíble porque el avance que ha tenido todo lo que es la Internet y el mundo digitalizado ha generado que hoy este sea uno de los riesgos principales a tener en cuenta a nivel mundial. El informe de riesgos globales, como dice ahí, para los próximos 10 años mantiene entre los riesgos que podemos enfrentar a los ciberataques. Esto es un problema ya no solo de las empresas, como era hasta hace un tiempo, sino de los particulares, que son las principales víctimas de estas nuevas ciberestafas, ciberdelitos. Vamos a los números. Según el Cisco de San Diego, California, que es una empresa que se dedica a las estadísticas y a los números de ciberseguridad y a tener datos sobre seguridad, en el 2024 fueron robadas más de 1.000 millones de credenciales. Esto es realmente un número que da escalofrío, porque 1.000 millones de credenciales entre contraseñas claves de lo que ustedes crean, todo lo que sean aplicaciones, Instagram, Facebook, Hotmail, pero también así de datos sensibles o datos privados que se encuentran en fuentes públicas. Por eso que esto es realmente preocupante. Se produce uno de estos ataques cada 39 segundos. Se registran más de 560 técnicas diferentes de ataques. Consideremos que solo el 20% de los ciberataques son denunciados, por lo cual este número es relativo. Hay muchas más técnicas, las técnicas son innumerables, pero bueno, cada caso en particular es una técnica nueva y es importante estar al tanto de esto, estar actualizado y saber cómo cuidarnos cómo cuidar nuestros datos e información personal. En Argentina, entre el 2020 y 2024, es decir, desde el momento que inició la pandemia, se registró un aumento de 1.200%, más de 34.000 denuncias registradas, según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que es un ente nacional. Recordemos que solo el 20% se denuncian, así que estos números son mucho más grandes. Bueno, esto es interesante. Antes los delitos se cometían, obviamente, se siguen cometiendo, obviamente, pero teníamos que los delincuentes tenían que estar en la calle, tenían que entrar a los bancos, hacer boquetes, robar las cajas fuertes, toda una ingeniería física, digamos, para robar, para acceder al dinero de nuestras cuentas. Hoy, sentados detrás de una computadora, pueden hacerlo desde la tranquilidad de sus casas o en donde sea que se encuentren. Este es el nuevo riesgo que enfrentamos. Esta página es muy buena, se llama La información es hermosa, Information is Beautiful, nos da todo el montón de herramientas para entender las cosas que pasan con gráficos, fáciles de entender. Como ven acá, estas son las mayores brechas de hackeos en el último año. Tenemos en el 2024, 2023, la Agencia de Salud de Indonesia, AT&T, la empresa Dell. Como pueden ver, todas las empresas serán o son atacadas por ciberdelincuentes. Tenemos Facebook ahí abajo con 533 millones de credenciales robadas. Cuando hablamos de credenciales con Facebook también tenemos que entender que son datos personales, donde no solamente nos pueden robar los accesos y contraseñas, sino toda nuestra información privada.
National Public Data, esto es de Inglaterra, robaron 2,7 billones, se hackearon, hubo una fuga de 2,7 billones de datos sensibles de ciudadanos ingleses. Ticketmaster, la famosa plataforma de venta y compra de entradas de tickets, 560 millones de contraseñas, entre los cuales pues seguramente encontraremos datos de tarjetas de crédito. Esto es bastante serio. Twitter, 200 millones de usuarios, contraseñas robadas. T-Mobile, que es una empresa de telefonía. Bueno, en fin, como podrán ver, ninguna empresa escapa del ataque de los ciberdelincuentes. ¿Qué tan segura es tu contraseña? Esto ya pasó un poco de moda. Hasta hace un tiempo los ciberdelincuentes se hacían de nuestras contraseñas con lo que se suele llamar ataques de fuerza bruta, que son programas de computadora que fuerzan las contraseñas hasta que las lograban descifrar. Ahí se enseña cómo hoy en día las contraseñas que nos pide cualquier sitio web, hasta el más simple, tiene 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, algún número alfanumérico y algún símbolo, por lo cual la dificultad ya está entre nosotros, ya la tenemos incorporada, pero esto al principio, cuando las contraseñas eran por ahí, poníamos contraseñas solo de números, 4 números, 4 letras, 6 números, ahí ven como una contraseña de letras minúsculas, mayúsculas y alguna letra o número alfanumérico podía ser averiguada o individualizada con estos sistemas casi en forma inmediata. Hoy, por suerte, tenemos mayores niveles de seguridad. Pero, sin embargo, la gente sigue siendo bastante débil en estos temas. Somos débiles en estos temas, no tomamos la importancia que tienen. Y según datos, se estableció que hay un 60% de personas que reconocen utilizar una única contraseña, es decir, usan siempre la misma contraseña para todas sus aplicaciones, cuentas, Hotmail, Gmail, bancos. Eso es un problema, porque cuando te logran descubrir una de las contraseñas, te pueden entrar en todas tus aplicaciones y cuentas bancarias. El 55% de estas personas reconoce tener contraseñas débiles u obvias, que pueden ser, por lo general uno pone nombre y fecha de nacimiento. Bueno, esos son los errores más comunes. El 25% reconoce que reutiliza contraseñas antiguas y el 40% que las guarda en una nota en el celular o en la computadora. Esto también es un gravísimo error. Desde el momento en el cual nos entran en nuestra computadora, logran tener acceso remoto a nuestra computadora, si tenemos un bloc de notas, un Word con las claves, le estaríamos entregando toda nuestra información. Vamos a conceptos generales de ciberseguridad. Un ciberataque, ¿qué es? Es un intento de obtener acceso no autorizado a un equipo o sistema informático con el objetivo de causar daños, agrego, apoderarse de nuestra información o, en los casos de estafas bancarias, de nuestro patrimonio. Un atacante puede usar personas, equipos, computadoras, aplicaciones, mensajes, procesos, bueno, básicamente todo sistema que tenga al alcance es utilizable por estos ciberdelincuentes, que tienen como objetivo, a través de los ransomware, que es bloquear los datos y procesos y exigir rescate. Esto se utiliza sobre todo en las grandes compañías, donde si se logran infiltrar en la compañía, le bloquean o le encriptan los datos, entonces obligan a las compañías a pagar rescates en bitcoins, en millones de dólares, con el riesgo que, más allá de que se paguen esas sumas, los datos igualmente van a fluir, digamos, los van a vender en la dark web. También quieren acceder y utilizar información personal. Esto lo utilizan a través del phishing, robar información, como dijimos, a través de herramientas como el malware, el spyware, el keylogger. El keylogger es un virus que se nos introduce en la computadora, ya sea porque lo bajamos o porque entramos en algún sitio en el cual no deberíamos entrar, o bajamos algún enlace que no deberíamos abrir. Y el keylogger significa que es un archivito que va grabando todas las teclas que nosotros digitamos en la computadora. Y esa información se la manda obviamente al ciberdelincuente. El ciberdelincuente tiene acceso y puede ver
que cuando nosotros entramos en alguna página, ya sea nuestro banco o nuestro Hotmail, qué contraseña y qué clave ponemos y a partir de ahí nos la roban. Otro de los objetivos de los ciberataques son exponer información privada confidencial. Esto está relacionado con lo de ransomware. Y por último, detener la ejecución de procesos o sistemas empresariales provocando interrupciones de funcionamiento, lo que se llama denegación de servicios, DNS. Esto obviamente a las grandes empresas, las cuales no pueden no prestar el servicio porque estarían vulnerando los derechos de los consumidores. Imaginémonos una empresa de telefonía que por 3 o 4 días no puede prestar el servicio. Obviamente no solamente pierde un montón de clientes, sino que pierde millones y millones de dólares y gente que cambiaría de compañía debido a estas intrusiones. Cuando hablamos de ciberdelincuentes, uno por ahí tiene la visión del, como están ahí, ¿no? Gente con capucha, máscaras atrás de una computadora, pero no, un ciberdelincuente puede ser cualquiera, un grupo de personas o grupos de personas, una organización que trabajan solamente para esto, una entidad gubernamental o simplemente hackers, como en su momento fue, ¿cómo se llamaba? Anonymous, que por ahí tiene algún fin más social o de justicia, pero bueno, en el fondo terminan siendo siempre hackers o ciberdelincuentes. Vectores de ataque pueden entrar, obviamente, correo electrónico, esto es lo que se llama phishing, redes sociales también, por dispositivos extraíbles, por ahí nos prestan algún pendrive y adentro de ese pendrive había algún virus o algún troyano. Exploradores, servicios de la nube, insiders. Los insiders son, bueno, los que se suelen llamar empleados deshonestos, que a propósito introducen estos virus obteniendo por ahí alguna remuneración por afuera. Y Internet hay que estar atento con lo que son Internet libres. Cuando nos conectamos a alguna Internet libre, que puede ser un Wi-Fi abierto en un aeropuerto, en alguna municipalidad, no sé, en cualquier otro lado, puede haber otra persona que esté utilizando esa red, esté leyendo los datos que nosotros damos a esa red para vulnerarnos y hackearnos las contraseñas. Hay que estar atento con esto. Porque por eso no es recomendable, o es muy recomendable, no abrir nuestras cuentas bancarias o Hotmail que tengan alguna importancia laboral dentro de algún aeropuerto cuando estamos expuestos a una Wi-Fi libre. Bueno, ¿qué entendemos por phishing? Phishing son los correos electrónicos diseñados para manipular personas, para que estos descarguen malwares, que son los archivos, los links que nos mandan en estos mails, compartan información. Por ejemplo, números de tarjeta de crédito. A veces nos dicen, nos mandan un mail de un banco o han rechazado su pago, vuelva a hacerlo en el siguiente link. Entonces entramos a ese link, nos hacen poner los datos de la tarjeta de crédito y automáticamente se los estamos dando, nos los están robando. Números de cuentas bancarias, credenciales de inicio de sesión. Esto también después voy a dar unos ejemplos, pero es muy conocido los mails que nos llegan simulando ser de nuestras cuentas bancarias, de nuestros bancos, diciendo usted ha tenido un problema, entra al siguiente link y resetee su cuenta y su contraseña porque se la quieren robar. Entonces cuando ingresamos a ese link, que obviamente no es un link del banco, sino es un link hecho a propósito por estos ciberdelincuentes, le estamos también entregando nuestros datos y contraseñas, nuestras credenciales. Malware y ransomware son sistemas diseñados que al introducirlos en un sistema informático roban los datos o los bloquean, que tienen como objetivo después pedir un rescate, pedir una extorsión, digamos, para desencriptar esos datos. Y la ingeniería social es lo que más en boga está hoy y lo que más atentos tenemos que estar. La ingeniería social se basa en el comportamiento y una premisa básica, que es fácil manejar a las personas, es más fácil manejar a las personas que a las máquinas. Para llevar a cabo este tipo de ataques se utilizan técnicas de manipulación psicológica con el objetivo de conseguir
que los usuarios revelen información confidencial o realicen cualquier tipo de acción que pueda beneficiar al ciberdelincuente. Nos llaman y con un viso de autoridad nos dicen somos de la División de Seguridad Informática de la compañía, qué sé yo, personal o la que tengamos, porque previamente ya conocen algunos datos nuestros. Usted está haciendo usted está haciendo o están intentando atacarla, están intentando robarle sus datos. Le recomendamos fuertemente que entre a este link y resetee su contraseña y obviamente ahí le estaríamos entrando a ese link que ellos nos dan, creyendo que es del banco o de Movistar o de personal o de quien sea, y nosotros le estaríamos facilitando nuestras contraseñas. A partir de ahí le damos acceso a nuestros sistemas y bueno, y ahí empiezan los ciberataques y los robos, las estafas. Denegación de servicio, DOS, es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que el recurso sea inaccesible. Imaginémonos estos, por ejemplo, así como dijimos, de personal, de alguna compañía telefónica o incluso de una compañía prestataria de un servicio público, gas, electricidad. Si los hackers se logran acceder a, por ejemplo, nosotros a IDEA y logran cortarnos la luz durante una semana, obviamente es un problema no solo para la empresa, que va a tener millones de juicios, sino también para las personas. Hay personas electrodependientes, hay un montón de situaciones sensibles, por lo cual estas empresas son las que sufren estos ataques y por las cuales a veces se les pide sumas a cambio, extorsiones, a efectos de evitar estos cortes de servicio. También entendamos una cosa, hay empresas grandes, las empresas por ejemplo que cotizan en bolsa, si sufren alguno de estos ataques, su credibilidad a nivel de las demás empresas que contratan con ellas se pierde. Entonces, no solamente que pierden los datos que fueron hackeados, esa información sensible que fue hackeada, los daños que le pueden generar por los cuales deben ser responsables a sus clientes, sino también pierden un montón de contratos con otras empresas que al ver que esta empresa fue hackeada, obviamente van a contratar con otra que les dé el servicio con mayor seguridad. Ahí tenemos un ejemplo de phishing, como le venía diciendo. Esta es del BBVA, banco francés. Le dice, la cuenta fue suspendida temporariamente, valide aquí sus claves para volver a tener acceso. Si entramos en ese link que dice validación aquí, automáticamente le estamos, entre comillas, regalando nuestros datos o entregando nuestros datos al ciberdelincuente que tendrá acceso a nuestra cuenta bancaria. Acá tienen otro ejemplo del Banco Santander. Como ven, dice como parte de medidas de seguridad, servicio en línea, durante nuestra última comprobación de seguridad, su cuenta fue marcada por nuestro sistema de seguridad. Han suspendido la cuenta, entonces hay que entrar en ese enlace que nos muestran ahí para resetear nuestras claves y automáticamente ahí se las estamos entregando. Acá vemos otro tipo de phishing, que es cambiando letras a una. Si ustedes ven ahí a simple vista se lee Facebook, pero si ven más cercano, ven que la A no es la A, sino son otro tipo de caracteres. Esto por ahí es muy burdo, pero yo he visto ejemplos, por ejemplo, con la página de la AFIP, donde la I de la AFIP no es una I, sino que es un carácter de una L mayúscula, una L minúscula o algún otro carácter, que entonces a simple vista entre esa I y ese carácter no hay diferencia alguna, por lo cual nosotros creemos que estamos entrando legítimamente a la página de la AFIP. Según la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, que ya la habíamos nombrado antes, estas son las estafas virtuales más comunes en Argentina en los últimos años, sin perjuicio de que hay muchísimas más. Una de las más comunes es las ofertas de trabajo por WhatsApp y Telegram también, pero sobre todo por WhatsApp, famoso fraude de reclutamiento a partir de ofertas de trabajo, aprovechan la necesidad o las crisis económicas. Los ciberdelincuentes se disfrazan de empleadores
y ofrecen tareas simples como dar like a publicaciones de YouTube o tomar pedidos de negocios de venta tipo Mercado Libre, Amazon o Shein. Bien, esto suele pasar que durante un par de días, si nosotros cumplimos con estas tareas, seguramente nos recompensarán, nos darán pequeños montos, haciéndonos empezar a tener confianza en ellos, empezando a confiar en la plataforma, viendo alguna ganancia, entonces la gente cree que está todo bien, hasta que un cierto punto en estos temas pasa que les dicen, bueno, usted fue un excelente empleado, por lo cual a partir de ahora lo vamos a tomar y le vamos a pagar un fijo mensual. Entonces a partir de ahí nos empiezan a pedir datos, números de DNI, números de cuentas, CBU para hacer transferencias y nos mandan un link en el cual tendríamos que cargar nuestros datos y si cargamos ahí los datos nos estarían robando y ahí automáticamente nos hackean el WhatsApp. Nos pueden hasta hackear el WhatsApp desde el WhatsApp web, mandándonos el código que nosotros le enviamos o directamente hackeándonos las cuentas de banco. Otra es, bueno, la compra desconocida de Mercado Libre. Esto también fue bastante realizada, ahora por ahí no tanto, pero bueno, dicen que nos quisieron hacer una cuenta, nos quisieron hacer una compra a través de nuestro Mercado Pago, nuestro Mercado Libre, y que necesitamos autorización para que el usuario ingrese un código en la página que es similar a la de Mercado Libre. El objeto de esta página es que la persona escribe el nombre de usuario y contraseña en esta página falsa, que nos mandan el link y nos capturan los datos. Esto también se conoce como phishing. Esto pasó mucho durante la pandemia. Se hacían pasar por el Ministerio de Salud, decían que nos estaban dando turnos para las vacunas, las famosas vacunas para el COVID, y para confirmar ese turno nos mandaban unos números, que esos números eran los que se mandan por WhatsApp web para cambiar el usuario. Entonces nos mandaban esos números, cuando nosotros se los pasábamos a automáticamente nos hackeaban el WhatsApp y a partir de ahí, bueno, todas las técnicas que conocemos, pedir dinero a nuestros conocidos, simular ventas de dólares o incluso, si nosotros tenemos información sensible de WhatsApp, también nos pueden hackear hasta las cuentas bancarias. Esto también pasó durante la pandemia, a partir de que estábamos todos encerrados. Mandaban un mail, sobre todo a personas vulnerables, que pueden ser jubilados o personas de bajos recursos, diciéndole que les iban a sacar los subsidios a la luz, al gas, a lo que sea. Y les decían que se iba a comunicar un representante con ellos para ver si mantenían o no el subsidio. Obviamente el que los llamaba, ese supuesto representante de estas empresas públicas, no era ningún representante de la empresa pública, sino que era un ciberdelincuente que nos hacía creer que si le dábamos cierta información íbamos a mantener el subsidio, y así se quedaban con la información de nuestros celulares, de nuestras cuentas, y ahí, a partir de ahí empezaban las estafas. Bien, estamos terminando, vamos a ver algún ejemplo básico más allá de los consejos que di, que podríamos haber dado en su momento respecto de las contraseñas, que es importante modificarlas regularmente, es importante no anotarlas en un bloque de notas o en un Word en la computadora, y es muy importante también que esa contraseña sea robusta, es decir, que sea difícil de averiguar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya fuimos víctimas de algún fraude bancario? Cuando ya es tarde y entramos en nuestra cuenta bancaria y vemos que nos faltan toda la plata que teníamos, o que nos han pedido préstamos que nosotros no solicitamos. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como dice ahí el punto 1, es comunicarnos con el banco, denunciar lo ocurrido y pedir que suspendan inmediatamente todas las transferencias realizadas en las últimas 6-12 horas anteriores al hecho y que anulen cualquier crédito solicitado. El banco obviamente nos va a pedir una copia de la denuncia penal, cosa que tenemos que hacer la denuncia penal en la policía o en la Fiscalía General. Si estamos en Mar del Plata, las denuncias se hacen a ese mail, denunciasmardelplata@mpba.gov.ar.
En la denuncia tienen que ser bien precisos, precisar bien en qué momento fue, de qué cuentas nos hackearon, qué transferencias hicieron, en lo posible acompañar los comprobantes de esas transferencias. Y además está en Mar del Plata tenemos una Fiscalía Temática de Delitos Informáticos, número 17, que se encuentra en Rawson 1139, Rawson y... Rawson 1139, creo que es Alvear. Como tercer punto, acompañar esta copia de esta denuncia al banco, como dijimos, solicitando la devolución de los fondos y la anulación de los préstamos. Hay que pedir el número de trámite. El banco tiene 30 días, según resolución del BCRA, para darnos una respuesta, prorrogable por otros 30 días, pero bueno, tomemos los primeros 30 días. Y ante el silencio negativo del banco, habría que consultar a algún profesional para iniciar algún reclamo a la justicia. Recordemos que todo lo que es la relación bancaria, todo lo que es nuestra relación con nuestros bancos, es una relación de consumo tutelada por la Ley de Defensa del Consumidor 24240, también las normas del Código Civil y Comercial, que tienen obviamente un anclaje constitucional, tenemos protección constitucional, y ya tenemos muchísimos fallos, ya hay jurisprudencia afianzada que los bancos tienen la obligación de devolvernos esos dineros, de reintegrarnos los montos sustraídos. ¿Por qué? Porque el banco tiene que ser responsable del medio que nos ofrece para realizar nuestras transacciones. Es decir, a partir de la pandemia, todos nos vemos obligados a realizar el 90-99% de nuestras transacciones por vía digital, es decir, por medio de transacciones bancarias, utilizando medios digitales, que pueden ser el celular, una aplicación, o el mismo o por la computadora. Entonces el banco, como nos está ofreciendo un sistema, es responsable de la falta de control, del deber de seguridad que tienen que cumplir en esas plataformas o en esos sistemas. Es decir, el banco tiene que cuidar nuestros intereses y asegurarse sobre todo de que somos nosotros quienes somos los que hacemos las transferencias. En caso de duda, obviamente, como estamos en la Ley de Defensa del Consumidor, todas las presunciones son a favor del consumidor y el banco termina siendo responsable de estas fraudes o estafas bancarias. Les dejo por último acá mis datos. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer. Ahí tienen mi información personal. Estemos atentos, hay que estar seguro. ¿Cómo se detecta el 99%? ¿Cómo se evita el 99% de estos ataques, de estas estafas? Con el sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos a veces, pero tenemos que estar atentos. No hay que confiar en promociones que son por ahí inverosímiles, cuando nos quieren vender un producto, cuando hay una oferta de un producto muchísimo más barato de lo que realmente es. Cuando nos llaman de algún banco, nos dicen que nos quieren ayudar, que quieren que estemos atentos. Siempre tenemos que cortar esos llamados y llamar nosotros directamente al banco, nosotros comunicarnos con líneas del banco, con 0800 específicamente del banco, y acreditar o hablar con alguien realmente un responsable del banco. Y por último, bueno, como dijimos, prestar gran atención con los Wi-Fi públicos cuando estamos en una red pública, y si estamos ante una red pública y queremos hacer alguna transacción, es recomendable hacerlo a través de los datos del celular sin estar conectados a la red. Pero bueno, un montón de consejos que con el sentido común se disipan. Así que les agradezco por la atención, espero les haya servido y cualquier duda o consulta me la pueden hacer por mail o al celular. Saludos, gracias.